Muy buenos días, queridos jóvenes de la Iglesia Cristiana del Cielo al Mundo. En esta mañana los invito a que atendamos esta hermosa palabra que viene de parte de Dios. Y allí en donde tú te encuentras, por favor cierra tus ojos para que oremos a nuestro Rey de los cielos. Oh poderoso Rey, grande, magnífico Señor, en esta mañana te adoramos, Señor, por quien tú eres, por tu majestad y por tu eterno amor que es inagotable. Señor, hoy nos rendimos ante ti, Dios, con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu voz. Por eso, Señor, nos disponemos, entregamos, Señor, todo nuestro ser delante de ti y deseamos y anhelamos, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, que tú nos hables y que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Te damos a ti, Dios mío, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y allí donde tú te encuentras, por favor, trae una agenda, trae tu Biblia, toma nota y empieza también a escribir aquellas cosas que el Señor te va diciendo en las cuales tú debes ser transformado. El Señor siempre nos habla, siempre nos insta a que cambiemos muchas cosas en nuestra forma de ser y en nuestro carácter. Por eso el mensaje del día de hoy se llama De un corazón apocado a un corazón que inspira. En el libro de Deuteronomio encontramos un capítulo dedicado a las instrucciones que se deben tener en cuenta para la guerra. En el versículo 8 del capítulo 20 encontramos lo siguiente. Dice de la siguiente manera. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es ese hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apague el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Pues sí, un corazón temeroso es un corazón que se apaga, un corazón entristecido. Y ese corazón o esa persona que se siente de esa manera no puede salir a la batalla porque hará perder la guerra a todos sus amigos. Con sus sentimientos desanimará a todo el grupo de personas con los que esté a su alrededor. Y nosotros a veces hemos vivido esto, cuando hay personas amargadas, personas temerosas a nuestro alrededor. Eso es contagioso, nos hace sentir como de la misma manera como ellos se encuentran. Y a veces no es bueno estar con este tipo de personas o de pronto no compartir o no compartir esos pensamientos que esta persona tiene porque nos va a contagiar de esos sentimientos. Y miren que David tuvo este sentimiento de desánimo. Él estuvo abatido y él estuvo escondido. En la cueva de Adulam, él se escondió, él estuvo allá. Él tuvo un tiempo de mucha amargura en su corazón por la persecución que estaba realizando en su contra el rey Saúl. Recordemos que el rey Saúl había establecido una persecución en su contra porque tenía muchos celos, tenía mucha envidia en contra de David. Y David se tuvo que esconder en la cueva de Adulam. Y allí estaba muy triste. Pero imagínense que cuando David había vivido con el rey Saúl o había vivido en el palacio, el rey Saúl le había dado a cargo una cantidad de personas y pues David había ganado renombre entre estas personas porque había sido jefe de ellos eran 1000 soldados. Y varios de estos hombres, al ver que David ya no estaba en el palacio, pues se fueron y lo buscaron. Y ellos eran aproximadamente 400 hombres. Y lo más interesante de esta historia es que ellos también compartían los sentimientos de David. Y quiero que me acompañen a 1 Samuel 22, del 1 al 2. En 1 Samuel 22, del 1 al 2, dice lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres que se hallaban en amargura de espíritu, afligidos, endeudados. Sin embargo, a pesar del estado espiritual de estas personas, Dios usó a David para inspirarlos en estas pruebas actuales y venideras que estaban pasando estas personas.
A través de la amistad que David les brindó, él los inspiró para que pudieran salir de esta situación y él fue un gran ejemplo para estas personas. Es interesante ver cómo el Señor usó todas las circunstancias a través de David para que estos hombres pudieran cambiar su carácter y transformarlo al carácter de Dios. Entonces, nosotros sabemos que David vivió unas circunstancias muy difíciles y que estos hombres cuando decidieron irse a la cueva de Adulam, a esconderse con él, a tener estos sentimientos de tristeza, estos sentimientos de amargura, Dios permitió que David los inspirara, que David fuera un agente de cambio para ellos. Y esto es algo muy bonito porque nosotros a veces vemos personas que siempre están amargadas, pero que nunca salen adelante, que nunca salen de ese estado. Y por eso nosotros debemos dejarnos inspirar de personas como David. Por eso es que esta primera parte se llama Inspira a aquel que tiene una relación personal con Dios y le obedece. Y vamos a ver por qué. Por eso quiero que me acompañen a 1 Samuel 23, del 9 al 13. Y 1 Samuel 29, del 9 al 13, dice de la siguiente manera. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keilah a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, aquí ya habían 200 más, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escondido de Keilah, o que se había escapado de Keilah, y desistió de salir. Entonces, muy interesante cuando encontramos en la Biblia muchos pasajes en donde David consulta a Dios. Y sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían el efod y el efod era la forma en que preguntaban al Señor y le consultaban. Y David era una persona que todo el tiempo hablaba con Dios y le preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿Debo salir? ¿Debo entrar? ¿Qué debo hacer? Siempre le consultaba. Y una persona inspirada por Dios es aquella que va, le consulta, habla, se inquieta por saber qué piensa Dios de sus decisiones. Y seguramente esos valientes o esas personas que estaban con él estaban todo el tiempo atentos de qué era lo que hacía David, porque ellos le estaban siguiendo. Y por eso también en 1 Samuel 30, del 7 al 8, encontramos lo siguiente. Y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, nuevamente habló con el sacerdote. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, encontramos dos escenarios diferentes. Primero, cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David, David se había escondido en la cueva de Adulam. Y allí todos estaban tristes, estaban menesterosos, estaban apocados, pero David decidió salir de allí y se fue a la tierra de Keilah. Y Keilah era una tierra que era de los israelitas y los estaban atacando los filisteos. Entonces, David, ¿qué hizo? Ayudarles en esa situación. Pero como el rey Saúl lo estaba siguiendo, entonces obviamente pues estas personas lo iban a entregar. Y el Señor era el que le había indicado y le había dado esa respuesta. En este caso lo estaban persiguiendo para destruirlo. Pero en el otro escenario que encontramos, que está en 1 Samuel 30, del 7 al 8, David vivía con los filisteos.
porque David se había ido a ser siervo de los filisteos. Eso ya lo habíamos visto en otra enseñanza también de plenaria, para que la busquen y la vuelvan a escuchar. Y entonces aquí vemos que hubo unas personas que derrotaron a su familia, que fueron, incendiaron la población en donde él se estaba quedando y se robaron todo y se llevaron a sus esposas y a sus hijos. Entonces David consultó a Dios en medio de esta dificultad, en medio de esta situación tan complicada. ¿Y qué le dice Dios a David? Ve, porque tú vas a sacar, a librar a los cautivos, vas a librar a tus esposas y a tus hijos. Ve, persigue a los merodeadores, persigue a sus malos. Pero todo esto David lo consiguió porque siempre consultó a Dios. Entonces, yo quiero que tú, querido joven, te preguntes, te hagas la siguiente pregunta en tu corazón. ¿Cómo te ven a ti los más cercanos? ¿Escondido en la cueva de Adulam, con un corazón apocado, triste y abatido? ¿O estás consultando a Dios cada paso que das? ¿Estás inspirando a otros a través de tu devoción? Porque la devoción que nosotros tenemos a Dios inspira a otros, así como lo que hizo David con las personas que estaban con él. Que sí, en un momento tuvieron un corazón apagado, triste, pero salieron por la inspiración que tuvo David de salir de la cueva e ir y buscar la voluntad de Dios por medio de su devoción. Así debemos ser nosotros, inspiradores de otros por medio de nuestra búsqueda primero de la respuesta de Dios, de qué es lo que Él quiere, que Él nos diga, que Él nos hable por medio de su palabra. Por eso la segunda parte de esta enseñanza se llama Inspira a aquel que perdona. Y vamos a ver qué fue lo que hizo David después de estar con todas estas personas junto a él, que le permitió perdonar a otros. Y en 1 Samuel 24, del 3 al 6, dice de la siguiente manera. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y sus hombres David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Es una respuesta y es una enseñanza muy sabia para con aquellas personas que estaban con David. Porque cuando uno lo sigue, cuando uno lo tratan de cierta manera que lo ofende a uno, pues uno lo que busca siempre es el mal de esa persona. Uno le busca como la zancadilla o de qué manera yo lo puedo hacer caer. Como que si de alguna manera está en mis manos, pues yo puedo hacer algo malo en contra de esa persona. Pero el corazón de David era un corazón perdonador, no era un corazón vengativo. Nosotros los seres humanos, de una u otra manera, somos vengativos. O nosotros queremos tenemos esa sed de venganza cuando alguien nos hace algo que no nos gusta. Y actuamos como esas personas que estaban con David. Pero a David se le turbó el corazón. Él se inquietó cuando cortó el borde del manto de Saúl. Saúl estaba haciendo sus necesidades en esa cueva. Y David alcanzó a cortar una esquinita de su manto y se asustó. Dijo, uy, no, a mí el Señor no me dijo que hiciera nada de esto. Esta es la voz de los hombres, esta no es la voz de Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios no es un Dios en donde me diga que yo me debo vengar de las personas, y mucho menos del ungido del Señor. Entonces es muy interesante este corazón perdonador que inspira a otros, que hace que los otros cambien su forma de ser, que remuevan algo en su interior, porque seguramente cuando ellos vieron esto en David, pensaron, uy, yo también odié a fulano de tal, tuve alguna situación y yo debo aprender a perdonar. Si David no hizo esto, que soy la persona a la que estoy siguiendo, ¿yo por qué lo voy a hacer?
Entonces es interesante cómo nos puede inspirar una persona al perdón. Y David también hizo lo mismo por Saúl en otra ocasión, en otra oportunidad. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel 26, del 7 al 11. Y dice de la siguiente manera: David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner, el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Es algo muy interesante. David fue el que invitó a Abisai, o les dijo a las personas que estaban con él: ¿quién me quiere acompañar al campamento de Saúl? Era como una tentación ahí para él, para su corazón. Y se va con Abisai. Abisai es un personaje muy interesante en la vida de David. Siempre que está con David, él tiene sed de venganza. Cuando tú lo ves en muchas partes, se ve que él lo incita, ¿sí? Es como esa voz que uno tiene en su interior, es como el Abisai que le dice a uno: véngate, haz lo malo. Pero David siempre le nombra a Jehová y le dice: no, no lo voy a hacer. Yo no voy a tocar el ungido de Jehová. Y lo único que hizo fue llevarse como las pruebas para que el rey Saúl supiera que realmente David estuvo ahí, pero que no le hizo nada. Recuerda que en la primera parte del mensaje dice que estos hombres tenían amargura de espíritu. Y la falta de perdón es una raíz de amargura muy profunda. Seguramente David tuvo que luchar con esto en lo más profundo de su ser, ya que el rey Saúl lo perseguía para matarlo por esa envidia que le tenía, más no por algo malo que David hubiera hecho hacia Saúl o en su contra. Entonces, eso es algo muy doloroso. Él vivió en el palacio, David vivió en el palacio con el rey Saúl. Ellos, dice la palabra que ellos entablaron una linda amistad. Es más, David le cantaba, le tocaba el arpa para momentos que Saúl necesitaba tiempos de paz. Pero desafortunadamente entraron los celos en el corazón de Saúl y quiso perseguirlo y matarlo. Pero David tuvo un corazón perdonador. Quiero que vayamos a Hebreos 12, del 14 al 15. En la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Bueno, les quiero contar algo. Imagínense que hace unos días trasplanté una orquídea que tengo. Es una orquídea grande, no es de las pequeñitas, es grandecita. Yo la tenía un poco abandonada porque tenía en mi mente que solamente se podía sembrar en corteza de árbol. Y pues bueno, finalmente ya la fui a trasplantar, me dijeron que con tierra y con otros elementos ahí, otros materiales, pues para darle fortaleza a la raíz. Y como es una planta grande, pues sus raíces eran enormes. Entonces, cuando yo la quise trasplantar, la tuve que limpiar porque como había estado tanto tiempo sin tierra alrededor, yo había dejado unos pedazos de icopor ahí, no recuerdo por qué. Y cuando yo fui a ver la planta había abrazado con las raíces los pedazos de icopor. Entonces yo quedé como, uy, qué raro, esta planta es loca. Pero me pareció muy curioso que los pedazos de icopor estuvieran entre las raíces. Entonces, pues, como yo sé que eso es algo artificial, lo que hice fue quitarle los icopores
y limpiarle las raíces. Entonces yo me ponía a analizar y veía, bueno, la planta se está aferrando a estos icopores como para sobrevivir, porque yo igual de vez en cuando le echaba un poquito de agua, pero yo no me había fijado que tenía los icopores. Y era como si la planta los hubiera abrazado y dijera, yo tengo que vivir, yo tengo que seguir viviendo de alguna manera, yo me aferro a algo. Y entonces al realizar la enseñanza sobre las raíces de amargura, yo decía, wow, ¿cómo serán esas raíces amargas, aferradas a nuestro corazón? Como abrazando el corazón y diciendo, eres un amargado, no perdones, no puedes perdonar. Me lo imaginaba de esa forma, como esa planta loca con esos psicopores abrazadas a ella. Y entonces yo decía, claro, las plantas se aferran a la tierra, se aferran, o las orquídeas pequeñas, a esas cortezas de árbol, porque de ahí succionan toda la savia del árbol o de la tierra, pues para obtener, para poder vivir. Y nuestro corazón está lleno de mucha vida. Pero si nosotros dejamos crecer raíces de amargura, pues empieza a morir porque lo seca porque son esas partes amargas como esa hiel que arde en el corazón y que no deja que nosotros podamos estar tranquilos ni felices, porque estamos guardando cosas en nuestro corazón que nos dañan, que nos envenenan, que nos hacen daño, así como dice ese pasaje bíblico que acabamos de leer. Es como una planta de raíz amarga que hace daño y que envenena a la gente. Por eso David nos inspira a decidir perdonar. David decidió perdonar a Saúl. De pronto él tuvo una lucha muy fuerte en su corazón, pero él decidió perdonar. El perdón es una decisión, así como el amor. Y al decidir perdonar, rompió esa raíz desde su nacimiento, porque cuando nosotros decidimos perdonar, no es como dicen por ahí, yo perdono pero no me olvido del problema. Y se debe olvidar del problema, y ahí es en donde se corta la raíz desde su nacimiento, para que ya no viva más, para que ya no vuelva a crecer, porque las raíces vuelven a crecer. Si tú las dejas un pedacito pequeñito vivo, vuelven a crecer, ellas buscan por dónde aferrarse a la vida. Y, y si nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, debemos buscar el origen de esa situación. Por eso debe cortarse desde su nacimiento. Por eso debemos buscar el origen de la situación. Y busquemos las cosas buenas, no nos acordemos de las malas, desechemos lo malo. Porque a veces nosotros cuando tenemos raíces de amargura es porque todo el tiempo nos acordamos de cosas malas, pensamos en cosas malas que sucedieron. Pero si cambiamos y rompemos desde el origen esa raíz y empezamos a pensar en las cosas buenas, pues vamos a sembrar perdón en nuestros corazones. Y nuestros corazones van a empezar a florecer para la gloria de Dios, para que broten abrazos y sonrisas genuinas hacia aquellos que consideramos nuestros enemigos. En el Señor no tendremos enemigos, tendremos amigos, porque así como David nos inspira a perdonar, Jesús también nos inspiró a perdonar en esa cruz. Y si nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, debemos perdonar como Él lo hizo por nuestros pecados. Otro punto sobre la inspiración y que David nos da esa inspiración es aquel que hace misericordia. En 1 Samuel 25, del 32 al 35, dice de la siguiente manera. Y David dijo a Abigail, perdón, ya tengo a Abisai en la mente. Y David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón.
Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa y mira lo que he oído, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Bueno, esta es otra historia que vivió David. Bueno, David estaba ayudando que los campos de ese territorio pues no fueran saqueados ni fueran destruidos por merodeadores. Y uno de estos campos fue el campo de Nabal. Y pues David parecía un gitano porque él se la pasaba de lugar en lugar escondiéndose. Sabemos que es Saúl. Y buscando alimento, buscando en dónde resguardarse él con sus hombres. Y cuando llegó a este territorio, él mandó unos mensajeros al propietario, que era Nabal, y le dijo pues que sí se podían resguardar allí. Y Nabal no le puso ni atención. Él dijo, no, ¿quién es ese David? Yo no lo conozco. Fue muy arrogante. Entonces David dijo, bueno, entonces yo es que cuidándole los territorios a este y este ni, con todo lo que tiene ni me ayuda ni nada. Y pues bueno, eso le llegó a oídos de Abigail, que era la esposa de Nabal. Y Abigail lo primero que hizo fue salir corriendo, llevarle comida y no, mejor dicho. Ella dijo, yo tengo que hacer algo, ¿cómo van a destruir a toda esta gente? Son mis siervos. Y allí es en donde él le responde a Abigail y la bendice, le dice que bendito sea Jehová de Israel, que la envió a ella para que lo encontrara. Porque con el razonamiento de ella, con todo lo que ella hizo, la bendijo y le dijo que al encontrarse con él no le había permitido desarrollar esa idea de derramar sangre y de vengarse por su propia mano. David era un hombre con discernimiento también y Dios siempre lo guardó de hacer el mal. Sin embargo, aquí vemos que David tuvo misericordia, porque si él hubiera querido, él hubiera también destruido a esas personas, pero no lo hizo. Tuvo misericordia, fue un hombre con gran misericordia. Y la palabra misericordia en hebreo significa Geset. Y Geset es una palabra que tiene muchos significados. Entre ellos está la bondad, el amor constante, la gracia, la fidelidad, la devoción. Y también se resume en fuerza, constancia y amor. Es una palabra que abarca palabras maravillosas que salen del corazón de personas que inspiran. Y en la investigación que hice también encontré lo siguiente, que aquel que tiene misericordia es el que se inclina con bondad hacia alguien inferior a él y que lo favorece y le otorga cosas buenas. Y yo estoy segura que una persona que tiene misericordia hacia otros es aquel que tiene la fuerza y la constancia para amar sin condiciones, a pesar de los desplantes, a pesar de la resistencia que otros puedan poner. ¿Cuántas veces nos hemos escondido de Dios en nuestro orgullo como un ratoncito temeroso para que no nos descubra? Pendiente de algún ruido del dueño de casa y escondido en la oscuridad. Sin embargo, Dios nos encuentra y nos alumbra con la fuerza y la constancia de su amor, con esa gran misericordia que tiene para nosotros, recogiendo las migajas que quedan por nuestra altivez, para levantarnos de las cenizas, para inspirarnos a ser como David y en arrepentimiento ofrecer bondad a aquellos que creemos que no lo merecen. Por eso hoy te invito a que te dejes inspirar por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que cada uno de nosotros rompamos ese orgullo y nos inclinemos en bondad por aquellas personas que necesitan ese amor, que nosotros creemos que no se lo merecen, que nosotros creemos que no, es con ellos, pero que delante de Dios todos somos iguales. Y así como Él nos ha dado misericordia, nosotros también debemos ofrecer esa misericordia en amor para con nosotros. También encontramos otro punto y esa persona que inspira es aquel que pelea por los suyos. Y lo encontramos en 1 Samuel 30, del 17 al 20. Y dice de la siguiente manera: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente,
y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y entonces encontramos que David inspira para pelear por los suyos, para ir y guerrear por sus hijos, por sus esposas, con las personas que él tenía a su lado. Y ellos veían, wow, este hombre pelea por los suyos. Es inspirador este hombre. Y sabemos que en Dios somos más que vencedores y que las luchas que vivimos no son con seres humanos, no son con las personas, sino contra potestades espirituales. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, del 4 al 5, que las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Con estas armas derrotamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto quiere decir que un joven que inspira verdaderamente a otros es aquel que pelea por los suyos de rodillas, en clamor y en oración. Allí conquista sus corazones. Y de ser necesario, así como lo hizo David en la batalla, desde la mañana hasta la tarde del siguiente día. Así libró David a su familia del enemigo. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestras familias, que las personas más allegadas están librando batallas y que no pueden? Necesitan apoyo, necesitan respaldo en la oración y en el clamor. David era un hombre de oración, era un hombre que siempre acudía al Señor. Nosotros podemos encontrar esto en los Salmos. Él nos inspira a que nosotros adoremos a nuestro Rey, para que nosotros renunciemos a lo malo y para que nosotros batallemos por los nuestros. Por eso también encontramos que David inspira y hace justicia. Esa persona que es justa nos inspira a cada uno de nosotros. Y en 1 Samuel 30, del 21 al 24, encontramos el siguiente texto. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Pues no les daremos el del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Entonces, tanto la parte del que pelea por los suyos como esta parte del que es justo, es la misma historia. Como les contaba anteriormente, David vivía en una región en donde llegaron los amalecitas y destruyeron esa ciudad y se quemaron absolutamente todo, se llevaron a sus esposas, a sus hijos y todas las pertenencias de ellos. Y cuando ellos fueron hasta ese lugar, David fue y peleó contra estos amalecitas, los derrotó porque ya había consultado al Señor, el Señor le había dicho, sí, te los voy a entregar en tu mano, a tu gente, y a ellos los vas a derrotar. Y entonces aquí él pelea por los suyos, pero también sucede una situación que cuando ellos iban hacia ese lugar con todas estas personas, eran 600, 400 siguieron adelante y 200 se quedaron en un torrente. Ahí dice que es el torrente de Besor, porque estaban muy cansados de la batalla. Entonces siguieron
400 personas, y cuando se devolvieron con el botín, con las mujeres y con los niños, entonces dijeron, no, a estos no les demos botín, que se vayan con sus esposas y con sus hijos y que a nosotros nos dejen en paz, porque eran envidiosos. Y dice la palabra que eran malos y perversos. Y acá David nos enseña y nos inspira a que debemos ser personas justas. Miren tan hermosa la forma en que David reacciona después de que estas personas malas y perversas dicen o hacen estos comentarios. Él dice, no, para nada. Todos van a tener una parte igual. Un joven que trae paz es un joven justo en sus actos. David saludó con paz a aquellos que no habían podido seguirle en la batalla. Él dice, les saludó con paz. Eso está en el versículo 21. Y, y dice que David los saludó de esta manera porque ellos no le habían podido seguir a la batalla y lo esperaron en ese torrente de Besor. Y la palabra describe como malos y perversos aquellos que reclaman su propia justicia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 82 del 3 al 4 de la siguiente manera. Dice, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Entonces nosotros debemos aprender a hacer justicia al afligido y al menesteroso. En la nueva versión internacional dice que debemos hacer justicia al pobre y al oprimido. ¿Y qué hombres más oprimidos y más pobres iban a ser ellos, los que estaban en el torrente de Besón, sin sus esposas, sin sus hijos y sin sus pertenencias? Estaban afligidos y estaban pobres. Además, les habían quitado absolutamente todo, hasta su dignidad. Pero David actúa y responde prontamente, indicando que la victoria hacia ellos vino de la mano de Dios. En 1 Samuel 30, 23, 24, dice, David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Una persona que hace justicia sabe de dónde viene la verdadera justicia, y la verdadera justicia viene de Dios. David fue un hombre con un corazón sincero y dispuesto. Cuando encuentras a alguien así, lo sigues sin temor y con fidelidad. Por eso quiero presentarte la segunda parte de este mensaje. Pues después de conocer a este gran hombre de Dios que tuvo un corazón apocado y que lo transformó en un corazón que inspira, podemos ver ahora a estos hombres que tenían amargura de espíritu, que estuvieron afligidos y endeudados, con corazones completamente transformados e inspirados. Y así como David, nosotros debemos reconocer quién es Dios para que sepamos quiénes podemos ser nosotros. En Primera de Crónicas 11:11 y Segunda de Samuel 23:8 en adelante, podemos encontrar una amplia información de los valientes de David. Estos capítulos de la Biblia muestran sus hazañas, sus logros, su confianza y hasta los apodos que les pusieron por aquellas victorias que tuvieron. De apocados a inspirados, estos hombres vencieron las batallas más grandes y eran las que estaban en su interior, porque para poder vencer gigantes y leones debemos rendirnos ante aquel que nos da la fuerza para ganar en su nombre, nuestro Rey de los ejércitos celestiales. He aquí a los primeros 3 de una lista de 30 valientes. Y esto lo encontramos en Primera de Crónicas 11:11 y también en Segunda de Samuel 23:8. El primer valiente que nombran es Jasobeam y también le llaman José-Basebet. A él le decían Andino el Esnita. Y investigando esto que quiere decir lanza fuerte. Él fue el principal de 30 capitanes. Qué interesante este apodo que le pusieron a este hombre, lanza fuerte. Él blandió su lanza contra 300 y los mató. Y también mató a 800 en otra ocasión. El segundo valiente se llama Eleazar. Eleazar, el arma poderosa de Eleazar era la espada.
y él también fue de los 3 primeros valientes. Él estuvo con David en Pasdamín. Estando allí juntos en batalla, los filisteos, había una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová favoreció con gran victoria. Este hombre hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a su espada. Tremendo, tremenda historia. De verdad, el primero era esa lanza poderosa, esa lanza fuerte, y este hombre se le quedó pegada su mano a su espada de todo lo que luchó y de todo lo que guerreó. ¿Cuál es la espada según la palabra de Dios? Es la palabra, es esa oración con palabra de Dios. Nosotros debemos aprender a orar y a batallar con la palabra, no solamente con los que se nos ocurren en nuestras mentes, porque allí es en donde debemos vencer y ganar esas batallas en el nombre de nuestro Señor. Allí ganaremos y tendremos victoria en su nombre. El tercer hombre o valiente se llamaba Samá. Y yo le puse como apodo protector de territorios. Dice la palabra de Dios que los filisteos se habían reunido en Lehib, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él se paró en medio del terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio gran victoria. Es como de aquellos que dicen, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque en ese pequeño territorio él dijo, acá lo protegeré y que venga el que se venga, pues acá lucho y gano la batalla porque estoy con Jehová. Cada uno de estos hombres venció la batalla con Jehová porque tuvo alguien que los inspiró a creer en Dios. La Biblia dice que estos 3 fueron los más valientes. Aunque otros pelearon con leones y vencieron gigantes, estos 3 se ganaron el corazón del rey David y ese renombre de ser los 3 primeros valientes, porque ellos iban más allá de una simple instrucción, porque estos hombres verdaderamente estaban inspirados por el rey David, pero sobre todo porque él les enseñó quién era Dios. Estaban atentos, actuaban sin titubeos, eran osados, no tenían miedo del enemigo, dieron la vida por su rey sin condiciones. ¿Será que nuestro Rey de los cielos querrá personas osadas, que se les quede pegada la mano a la espada, que les digan lanza fuerte? Tantos apodos que nos pueden poner a nosotros porque batallamos en oración, porque nos dejamos guiar por Él. Muchos somos transformados, queridos, pero pocos somos guerreros. Solo aquellos que se dejan inspirar e impactar por el cambio son aquellos con el impulso de conquistar corazones. Solo el que se levanta en la guerra y consulta a Dios, le obedece, perdona, hace misericordia, intercede por los suyos y es justo, aquel es el que está preparado para inspirar a otros. Bueno, amados, este es el mensaje que nuestro Señor nos ha regalado el día de hoy. Y yo les quiero dar muchísimas gracias. Y mi mayor anhelo es que nos dejemos inspirar por nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. A confiar en Él, a dejarnos usar por Él, a perdonar con todo nuestro corazón sin dejar salir de allí ninguna raíz de amargura, porque ya hemos encontrado el origen y hemos tenido misericordia, así como nuestro Señor la ha tenido con nosotros. Allí en donde estás, te invito a que cerremos en oración este maravilloso tiempo. Amado Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos inspiras a ser mejores cada día, Señor. Porque sabemos que en ti somos fuertes, porque sabemos que en ti somos valientes. Señor, queremos ser como la lanza fuerte, como la espada, Señor, que se queda pegada en la mano, porque oramos, porque nos dedicamos a ti, porque sabemos, Señor, que las batallas las venceremos en clamor y en oración por los nuestros. Por eso, Dios mío, hoy te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos tenido raíces de amargura, hemos abrazado, Señor, la amargura en nuestro corazón.
y no te hemos entregado, Dios, todas esas cosas, Señor, que nos han herido. Por eso hoy queremos dejarnos inspirar por ti, Señor, y perdonar, Señor, a aquellos que pensamos que son nuestros enemigos. Tú deseas hacer un cambio, Señor, y nosotros queremos ser transformados, pero no solamente quedarnos allí, Señor, sino ser inspirados y ser agentes de cambio para otros. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que estés muy bien. Hasta luego.